en este primer trimestre, ¿ok? No podemos empezar a hablar de logística si no entendemos cómo se está moviendo la economía de Bolivia. Y en ese análisis tenemos que hablar en lo que es netamente logístico. Por eso vamos a sacar siempre los hidrocarburos, vamos a sacar el gas, vamos a sacar el combustible y nos vamos a focalizar siempre en la carga que se puede contenedorizar, ¿okay? Que se puede trasladar en un camión o en un contenedor. Vamos a hablar en el segundo punto de los efectos logísticos en la ruta, lo que se espera, lo que ha pasado, cómo se ha comportado la curva de movimiento en estos primeros meses, puntualmente en marzo y abril, y también qué es lo que se espera en el corto plazo para Bolivia, tomando como fuente, obviamente, una serie de textos que los voy a ir mencionando, y también en base a la experiencia que tenemos ante diferentes situaciones de crisis. Luego, el punto 3, vamos a hablar de la situación actual en Arica, puntualmente para abordar de cómo se está haciendo frente en los terminales, Puerto de Arica, en los depósitos de contenedores, en los puertos secos, porque tenemos que entender que la gran mayoría de todos nosotros, hoy día todos, estamos aún trabajando con normalidad. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo nos hemos enfrentado a este virus que nos está atacando? Es una buena manera de reflexionar. Y creemos que también es sumamente importante entender cómo también nos podemos preparar a lo que se pueda venir en caso de que esta crisis pase. Y por último, vamos a cerrar con los puntos más importantes para tener en cuenta en el caso de que la gran mayoría de ustedes, que yo puedo entender, son personas que trabajan en el rubro logístico, o en un operador logístico, en una agencia de aduana, en una naviera, a cargo de un área de COMEX, a cargo de un área logística. Cada uno de ustedes me imagino que está involucrado en esto. Entonces vamos a tratar de unir todas las aristas que hacen que uno tenga que tomar decisiones importantes. La verdad es que para hoy yo no tengo la panacea, no tengo la solución para hacer una logística eficiente en un momento, en un escenario donde todo es crítico, donde todo es incierto, y donde se están dando cambios en la cultura, cambios en el consumo de las cosas, y obviamente nos estamos enfrentando también a países que están algunos más preparados que otros. Entonces, un montón de aristas que las vamos a conversar, que las vamos a entender, y que obviamente es sumamente importante tenerlas identificadas para que cuando esto comience a mejorar el escenario económico del COMEX, podamos tomar decisiones correctas. ¿Ok? Con eso vamos a cerrar. La verdad es que he preparado material que he sacado de fuentes bastante accesibles para todos ustedes, pero he tratado de darle un hilo conductor para que obviamente vayamos contando una historia de lo que se trata un poquito esta presentación. Lo primero es entender el COMEX boliviano. Ustedes pueden ver en este momento en su pantalla la balanza, el saldo comercial del primer trimestre del año 2020 versus el 2019. En el cuadro izquierdo ustedes pueden observar que el año pasado la balanza de Bolivia se comportaba como siempre, es decir, siempre había un déficit donde lo que se importa, que es el cuadro, la columna azul, es mayor a lo que se exporta. Claramente Bolivia históricamente consume más de lo que vende, ¿ok? Pero si nos vamos al primer trimestre del año 2020, nos vamos a dar cuenta que la columna verde, que es la exportación medida en millones de dólares, prácticamente tuvo un pequeño aumento. Y obviamente la importación sufrió una fuerte baja. Eso significa que en este momento en Bolivia existe un superávit y obviamente la balanza comercial debería uno interpretarla como que es positiva. Pero en realidad no es porque la exportación creció, es simplemente porque la gente o la economía dejó de consumir y obviamente la importación bajó bastante. ¿Por qué es importante entender esto? Porque obviamente si nosotros sabemos que la importación se contrajo, tenemos que entender cómo eso afecta al match, al in-out de contenedores. En Arica, históricamente, nosotros, el movimiento del puerto de Arica, tenemos que entender que existe una relación del 100% de contenedores, el 70% llega con carga y el 30% se va con carga, boliviana. Entonces, no es que de todos los contenedores que lleguen acá, todos finalmente se van con carga. No, no es así. Gran parte de los contenedores que son devueltos por ustedes, que ese contenedor full que trajo electrodoméstico, que se fue hasta Bolivia y que regresó vacío hasta Arica,
Muchas veces ese contenedor se ingresa en un depósito y después es trasladado a otro terminal de Chile o a otro lugar de Sudamérica para que obviamente sea consolidado y sea enviado a otro lado. Lo que se les ingresa a carga es solo el 30%. Entonces, si primeramente vamos entendiendo que la importación se redujo fuertemente en el primer trimestre, ni siquiera hemos considerado abril, que para todos ha sido el peor mes del año, o sea, por lejos va a ser el peor año, entonces el peor mes. Si solo consideramos hasta marzo, ya sabemos que la importación bajó un 21%, tenemos que entender que algo va a pasar con ese flujo de contenedores que no está llegando y que obviamente después va a empujar a la expo. Y eso lo tenemos que tener como antecedente para lo que se viene más adelante en la exposición. Si yo quiero profundizar un poquito más, claramente puedo observar a lo largo de la última década cómo la importación se ha comportado y vemos que el primer trimestre, siempre analizando lo acumulado entre enero y marzo, obviamente hay una baja bastante considerable. No les voy a detallar esta tabla, pero es sumamente importante que vean lo que se señala con las flechas, donde lo que se importa, la importación claramente ha bajado, abajo se muestra, un 21%. Todo lo que está en naranjo claramente son productos que están a la baja. Suministros industriales, bienes de capital, equipos de transporte, piezas, accesorios, todo está entre un 50, un 15, un 4% a la baja. Cada uno tiene un peso específico en la importación total y claramente pesan harto y mueven mucho la aguja de finalmente la importación total. El único producto que ha aumentado en este primer trimestre claramente son los alimentos y bebidas y los artículos de consumo personal. Obviamente empujado por el cambio de consumo que se está dando en nuestra sociedad. Dejamos obviamente de importar productos terminados, productos de construcción, para importar más productos de primera necesidad. Y cuando hablamos también de que ha bajado la importación en estos primeros 3 meses, debemos tener en cuenta que esta estadística solo está considerando los productos que fueron internados ya en Bolivia, que ya ingresaron, ya pagaron sus impuestos y que obviamente ya es mercadería. Tenemos que considerar que hay una gran parte que aún sigue en Arica y que no ha podido ingresar, o porque no son productos de primera necesidad, o porque por diversos motivos, suspensión de pagos, proyectos que están en stand-by, se quedan aún la carga en el puerto. Y tenemos casos emblemáticos, por ejemplo, el asfalto que se usa mucho en los proyectos carreteros, está en el puerto parado porque no puede ingresar a Bolivia. Entonces, claramente aún hay carga que está acá, que aún no ingresa a Bolivia y no va a hacerlo durante este mes, porque obviamente tiene ciertas restricciones. Pero obviamente yo me quedo con estos números y la señal es clara. O sea, hasta marzo la importación en temas de volumen bajó un 21%. Esperemos, y lo más lógico es que de aquí a abril ese número sea aún más grande. ¿Ok? Si nos vamos, y ojo, otro tema importante, que claramente el país de origen donde más ha bajado el envío de carga es China. Luego las exportaciones, la verdad es que en términos de valor y de volumen, un leve aumento, pero acá yo me quiero detallar porque la verdad ustedes tienen acceso a todas estas estadísticas, pero siempre es bueno mirarlas con otro ojo. Yo me quedo principalmente con los productos no tradicionales, ¿ok? Bolivia vende mucho gas, eso lo sabemos, así que, y el gas sale por ductos, no sale por contenedor, así que no es parte de este análisis, no es parte de la logística que vamos a evaluar hoy. Hay que quitar los gas, lo que es gas y hidrocarburos. Nos tenemos que quedar con lo no tradicional, es decir, la soya, el azúcar, la castaña, el girasol, el cacao, toda la madera, todos los productos que salen detallados ahí, y abajito los minerales, que también está con azul. Fíjense que casi todos están a la baja en lo que es volumen de exportación hasta marzo. El único que ha crecido casi un triple comparando el mismo periodo del año pasado es el azúcar. Fíjense ahí, 282%. Claramente, y eso lo puedo saber de forma muy directa, porque obviamente en el terminal que estoy trabajando estamos consolidando muchísima azúcar. Pero obviamente el peso específico que tiene el azúcar dentro de toda la gama de productos que se están exportando claramente no pesa mucho, ¿ok? Pero si me quedo con los minerales que han bajado un 11% hasta marzo, con lo que es castaña, con lo que es soya, con lo que es otros productos, madera,
claramente la expo sí obviamente se contrajo, ¿ok? Y de fuente muy directa les puedo asegurar que la exportación en abril fue peor, porque nosotros que generalmente recibimos entre 150 a 200 camiones para consolidar con mineral, no recibimos ni uno. O sea, de verdad el tema de la exportación de mineral fue súper fuerte en abril. Entonces, claro, acá tenemos la estadística hasta marzo, que es lo oficial que arroja el IPSE, pero finalmente tenemos que entender que obviamente hay un déficit en la expo. Entonces, ¿qué vamos entendiendo? Hay un producto que logra, que está en su auge, que es el azúcar y que está saliendo mucho, y que en temas de volumen puede suplir un poco la baja del resto de los productos, pero finalmente estamos entendiendo que Bolivia está dejando de vender estos productos que generalmente exporta porque obviamente se están dejando de consumir en otros países, independiente que hayan acuerdos comerciales, hayan acuerdos de volúmenes. Es súper importante entender que la tendencia claramente es a exportar menos, ¿ok? Así como hablábamos recién de la INPO. Y claramente, bueno, ahí está descrito con las imágenes, claramente los únicos productos que han crecido fuerte es el azúcar y el girasol, el aceite, pero el resto que tiene mayor peso, como el mineral, un 11% a la baja hasta marzo. Y para cerrar este tema de COMEX, quedémonos con este gráfico que a mí también me gusta mucho comparar. Ustedes, los que están en el rubro logístico, lo saben mejor que yo. La industria que más fuerte se ha visto golpeada desde que empezó la cuarentena, tanto en Bolivia como en Chile, es la industria aérea. Si ustedes observan el primer gráfico, de acá del lado izquierdo, donde sale que la importación es el color morado, el lila, versus el celeste, nos damos cuenta que en 3 meses solo se importaron 2.700 toneladas vía aérea, versus el año 2019 que fueron 20.000. Es decir, prácticamente un 86% bajó la importación vía aérea. Y por otro lado, en la exportación aérea, la misma situación, pero no tan fuerte, un 30, un 35% también ha bajado. Pero obviamente eso no es parte del análisis, pero sí es bueno tenerlo en cuenta porque lo que hacemos logística, y seguramente muchos de ustedes hacen cargas aéreas y hacen cargas terrestres y marítimas, ¿no? Entonces, vámonos al lado carretero, y acá sí se ve el efecto coronavirus hasta marzo, donde la importación vía terrestre ha bajado un 17%. Hablamos antes de que el volumen de importación había bajado un 21%, ¿ok? La gran parte de la INPO boliviana tradicional entra por camión, ¿cierto? Y obviamente ese 21%, fíjense, está muy en línea a este 17% de baja de servicios de vía carretero que han ingresado a Bolivia. Y en el lado de la Expo se nota un pequeño aumento. Si bien es cierto, les dije que la gran mayoría de los productos han bajado en su volumen, tenemos que tener muy en cuenta que el azúcar está a un 282% más. Entonces, en términos de volumen, claramente se está subsidiando, pero finalmente, si lo vemos por industrias, la gente que saca quinoa, chía, que saca madera, que saca girasol, que saca soya, minerales, claramente todos han sentido una baja en sus exportaciones. Y ya vamos a hablar un poquito por qué. Entonces, acabamos de entender un poquito cómo se maneja el COMEX boliviano. Bien, un segundito que tengo acá un problema. Ya, perdón. Acabamos de hablar un poquito de cómo se comporta la balanza comercial, qué ha pasado con la Expo, qué ha pasado con la INPO. Claramente hay una contracción muy fuerte en la INPO y que claramente eso nosotros lo hemos evidenciado en los volúmenes del puerto, en los volúmenes de los depósitos y en los terminales que nos dedicamos a atender la carga. Vámonos a los efectos logísticos. Acá principalmente quiero comentar algo que salió en Mundo Marítimo, en un portal que habla sobre temas obviamente logísticos. Y lo primero es que la Organización Mundial de Comercio dice que estima que el impacto en el comercio mundial hará caer el flujo de carga entre un 20 y un 32% durante el 2020. Esta predicción la hizo a inicios de marzo, cuando recién estábamos empezando el tema de la cuarentena. Consideramos que ya estamos en mayo. Entonces, obviamente este número es probable que quizás sea aún peor.
El impacto proyectado es que obviamente 3 millones de TEUs podrían verse afectados por la inactividad a fines de abril, eso tenemos que saberlo, no lo sabemos aún. Más de 250 itinerarios programados serán anulados en el segundo trimestre y se estima que la disminución de la demanda para 2020 maneje un rango de 4 a un 10%. Vámonos a los ingresos. En marzo de 2020 se estima que el EBITDA de las líneas navieras caerá entre un 6 y un 10%. El EBITDA es la última línea del margen. Obviamente tenemos que pensar en la rentabilidad de las grandes navieras porque obviamente si es que el negocio no es rentable, muchas puede que quiebren. Se prevé que las 10 navieras más grandes del mundo pierdan hasta 23 mil millones de dólares. ¿A nosotros nos importa eso? Sí, por supuesto. Porque se estima que 7 de 11 de las navieras más importantes es muy probable que tengan insolvencia financiera. ¿Y qué significa eso? Que no tengan liquidez, que no tengan cómo operar, que no tengan cómo pagar sueldos, que no tengan cómo comprar combustible, que no tengan cómo mantener contratos con el resto de puertos y proveedores que manejan ellos. Es una situación crítica que obviamente se van a ver enfrentados. El ejemplo más claro es lo que está pasando con Avianca, con la aerolínea, que ya se está declarando en quiebra. Las navieras aún están operando, pero obviamente tenemos que entender que van a estar en un problema de liquidez, de que obviamente sus volúmenes están bajando y que obviamente van a necesitar hacer caja. Entonces, cuando esto comience a reactivarse, vamos a ver qué prioridades van a tener las líneas navieras, con qué países, con qué clientes, con qué rutas, con qué puertos van a trabajar. Estamos entendiendo que cuando la pandemia pase, esto va a ser, la reactivación va a ser progresiva. No todos los países van a contar con las medidas sanitarias hábiles para empezar a operar. Entonces, quizás no todas las rutas se van a mantener y muchas van a cambiar, porque obviamente van a tener que dar prioridad a ciertos clientes que obviamente o son más relevantes para ellos por volumen o por el tipo de carga, o porque son productos de primera necesidad, o porque finalmente ellos consideran que se le tiene que dar prioridad. Pero eso es algo que a modo muy personal creo, porque obviamente si van a tener problemas de liquidez, de financiamiento, y vamos a tener una economía que va a querer empujar versus puertos y rutas que van a estar aún entre un sí y un no están operativas, claramente vamos a tener que tener esto muy en cuenta. A nivel Bolivia, bueno, claramente existe incertidumbre por la tensión en los puertos de origen y destino, entendiendo que si yo soy un importador, lo primero que quiero saber es si finalmente mi carga va a llegar en buenas condiciones, se sabe que el virus puede vivir entre 12 y 15 días, un tránsito desde Asia puede tomar 30, 35, 40 días, pero obviamente existe incertidumbre. Lo mismo desde si es que voy a ser un exportador y voy a enviar, no sé, quinoa desde Bolivia a Colombia, tengo que tener en cuenta si es que los colombianos me van a exigir que mi carga sea sanitizada, tenga algún protocolo de sanidad, y obviamente todo eso genera incertidumbre, ¿ok? Lo mismo con la inseguridad por las cargas en ruta. ¿Qué rutas son las más seguras? ¿Qué puertos me entregan garantías de que mi contenedor no se va a infectar, no se va a contaminar? No lo sé, pero obviamente van a existir dudas, van a existir riesgos. Tenemos que entender que la pandemia nos va a cambiar la manera de ver las cosas. Ya lo está haciendo. Les aseguro que de aquí a 2 meses ya la gente no se va a dar la mano y no vamos a andar saludando de mejilla como es súper común en Sudamérica. Pero obviamente, si es que algo tan básico como el saludo, imagínense con las cargas. ¿Quién me garantiza que tu carga finalmente no estuvo expuesta a coronavirus? ¿Quién me garantiza que tu bodega en Bolivia finalmente no está siendo expuesta? Y tú tienes todos los protocolos para garantizar que no se va a contaminar. ¿Quién me garantiza que en el puerto, no sé, de Arica, ese contenedor no lo manipularon y obviamente, o la tripulación? No lo sé. Hay muchas cosas que obviamente uno podría empezar a profundizar y a dudar. Al impacto a nivel Bolivia, retraso en la ejecución de obras, claramente, los proyectos que antes tenían prioridad ya no la tienen, proyectos de carreteras, proyectos de lujos, edificios, claramente quedaron postergados porque obviamente si son proyectos del Estado, el Estado en este momento tiene otro tipo de prioridades. Y obviamente, si es que las prioridades cambian y habían proyectos en ejecución, es muy probable que muchas cargas que vengan en ruta, que stand-by o acuerdos comerciales ya no se respeten.
y eso es muy crítico para las constructoras o para las grandes empresas que estaban metidos obviamente en proyectos del Estado o proyectos privados. ¿Ok? Segundo, cambios en el consumo y efectos en los precios. Bueno, eso es algo obvio. Todos sabemos que el consumo va a cambiar. La prioridad ahora es sentirnos seguros. La prioridad ahora es comprar cosas que son de primera necesidad. Obviamente no nos interesa comprar un carro nuevo, sí nos interesa saber que vamos a mantener nuestro empleo, sí nos interesa saber que nuestra empresa va a poder seguir vendiendo y produciendo. Y que también obviamente nos interesa saber que vamos a estar sanos. ¿Ok? Y eso obviamente hace que hayan efectos en los precios de las cosas, hayan efectos en el consumo, claramente. En el caso de la Expo hay que entender las ventas postergadas y acá hay un efecto muy fuerte en la logística. Si yo cierro una venta anual que va a garantizar, no sé, 5.000 toneladas mensuales de un producto X y yo me preparé mi inventario, mi gente, los acuerdos con mis proveedores que son transportistas, por ejemplo, prometiéndoles 5.000 toneladas mensuales y de un momento a otro, dado el argumento de la contingencia actual, tenemos que entender que es muy probable que mi comprador me diga, ¿sabes qué? Por contingencia, ya no te voy a comprar 5.000, sino te voy a comprar 500, 1.000 toneladas. Obviamente el Q baja y obviamente tu poder de negociación con todos tus proveedores a quienes tú les prometiste una cantidad fuerte, un volumen mensual, ya no es el mismo. Entonces tu poder de negociación cambia. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a manejar? Obviamente lo vas a tener que tener en cuenta porque obviamente quizás el costo que tú habías estimado para esa operación lo vas a tener que tener en consideración. Lo mismo, ventas no cerradas, ventas que tú creíste que ya estaban acordadas, te llenaste tu bodega, te sobreestoqueaste porque ibas a vender sí o sí y ahora ya no lo vas a hacer. ¿Qué haces con tu sobrestock? ¿Qué haces con esa venta que no te la van a pagar? Tienes que ver medidas para pagar los sueldos, para pagar el arriendo, para arrendar otras bodegas, porque obviamente tú pensaste que tenías algo cerrado. Efectivamente existen acuerdos comerciales, pero obviamente cuando se trata de pandemia o contingencias, créanme que el argumento y la letra chica muchas veces omite cualquier acuerdo comercial. Y obviamente eso es un problema para los exportadores. Veo que alguien está hablando. Ya, ahí Álvaro después nos puede complementar ahí un tema. Pero obviamente tenemos que tener en cuenta el tema de las cosas que podrían darse, ¿no? Efecto en el corto plazo, un poquito lo que más les he dicho, quiebre de stock, alza de precio, logística ineficiente, el one way versus el round trip. Eso es importante, los que hacemos transporte, los que hacemos logística, tenemos que entender que nosotros, cuando enviamos un camión desde Bolivia hasta Arica con carga, eso lo paga el exportador. Cuando ese camión vuelve con carga, eso lo paga el importador. Si la impo baja y no hay carga de retorno, obviamente el ida y vuelta lo va a pagar el exportador. Y eso hace que obviamente la logística se vuelva ineficiente. Eso hace que haya una volatilidad en los precios. Eso hace que obviamente la ruta ya no sea tan competitiva. Por eso, una de las grandes ventajas comparativas que tiene Arica es que el equilibrio entre INPO y Expo es muy fuerte. Independiente que sea un 70-30, tenemos que entender que también la carga de retorno no siempre es carga. Muchas veces son contenedores vacíos. Entonces, prácticamente todo camión que viene con carga, se regresa con carga. Si se empieza a dar un desequilibrio, tenemos que tener en cuenta que obviamente vamos a tener logística ineficiente y no se va a volver atractiva la ruta. Una de las rutas que es más competitiva para Bolivia versus otros puertos del sur de Chile, de Arica o del norte de Arica. Además, la probable congestión en frontera que se puede dar, eso es obvio, siempre que hay una crisis, lo que pasa después es que se generan cuellos de botella en la frontera, en los terminales, porque es lógico, todos quieren llegar antes, todos quieren ser atendidos rápidos y obviamente se generan. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que ver la manera en cómo nos vamos a preparar. ¿Ok? Y por último, claramente, la sobreestadía de contenedores y el demurrage. Es un tema, sé que para
los que estamos en logística, el demurrage siempre es un tema, porque obviamente es un costo que no queremos asumir, es un costo que queremos controlar. Y por más que en la INPO, que después podemos hacer una charla de INPO, con cómo podemos hacer para que esos 21 días se transformen en 5, en 4 o en 3 días, lo podemos ver en otra ocasión. Pero sí sabemos que estos 21 días finalmente nos va a permitir entender qué decisión tengo que tomar. Si finalmente mi carga no la puedo ingresar a Bolivia, no voy a tener camiones porque los camiones no quieren venir a Arica porque supuestamente no hay carga de retorno, o porque el flete subió, o porque finalmente existen restricciones en fronteras para ingresar carga, y un montón de cosas que tengo que tener en cuenta. Y tengo que ver cómo voy a manejar ese ítem que finalmente es bien especial y es bien crítico, ¿no? Finalmente, los efectos, me gusta siempre cerrarlo con una frase. Acá me gusta citar a un gran amigo que tengo en Bolivia, que se llama Carlos Estrada. El año 2015 estuvo a cargo del despacho de la planta azucarera para San Buenaventura, una planta que obviamente impulsó el gobierno anterior y que para nosotros, los que estábamos en ese tiempo en el puerto de Arica, fue bien crítica, fue muy caótica porque era demasiada carga que llegó toda junta. Y se sumó que la planta donde se tenía que instalar no tenía carreteras, no tenía acceso, por ende era muy difícil. Y además, supuestamente la planta era nueva, pero muchas de las piezas eran usadas, entonces era difícil manipularlas. Y un montón de cosas que iban pasando, y me acuerdo que él me dijo, acá los que sobrevivimos en logística, los que hacemos logística, somos aquellos que somos capaces de finalmente controlar todas las variables y transformarlas en constantes. Y por eso la frase que dice ahí que logística es la ciencia de transformar variables en constantes es muy cierta. Tengo un montón de variables, un montón, de todo tipo, externas e internas, y hasta políticas, que obviamente hacen que esto sea difícil. Logística no es fácil, no existe la panacea, como les decía, pero sí podemos controlarlas si es que las tenemos bien identificadas y sabemos cómo manejarlas, con qué tiempo, de qué manera, de qué manera estratégica las puedo controlar. Y obviamente las empresas que van a sobrevivir, las empresas que van a salir con grandes beneficios, van a ser las que dominen esto, porque obviamente el escenario que se viene no es sencillo. Situación actual y medidas sanitarias en tanto en la ruta. Primero que todo, quiero hablar un poquito del contexto en el que estamos en Arica. En Arica y en Chile. Esta es la estadística que sale todos los días a las 10 de la mañana en la página del gobierno, es información oficial. Hasta el 14 de mayo, fíjense en el círculo naranja que acaba de aparecer, son 37.000 los contagios que hay en Chile. ¿Perdón? ¿Todo bien? Ya. Son 37.000 contagios que hay en Chile, pero de lo cual, ojo, tenemos que siempre quedarnos con el número de cuántas personas contagiadas están activas, porque de esos 37.000, 15.600 ya se han recuperado y solo 21.000, que igual, ojo, es un número bastante elevado, 21.000 están contagiados. El fuerte claramente está en la región metropolitana, en la capital, donde hay 27.000 contagios, y en Arica estamos con 363. Arica, muchos de ustedes espero que hayan tenido el privilegio de haber conocido nuestra linda ciudad, porque la verdad tiene muchas bondades, y una de esas es que es una ciudad bastante pequeña y tranquila. Entonces, de repente, de un momento a otro, una ciudad que es muy pequeña empezó a tener muchos contagios, y lo cual decretó que en la segunda semana de abril se decretara cuarentena en Arica. Hasta mañana. Mañana se levanta la cuarentena en Arica, de hecho, después de casi 5 semanas, 4 semanas, donde tuvimos prácticamente que estar en nuestras casas casi todos, salvo con los salvoconductos que nos permitía poder venir a trabajar en algunas empresas que son estratégicas y algunos negocios, empresas que se dedican a la venta de productos de primera necesidad. Tenemos que entender que algunas ciudades de Chile han sido decretadas en cuarentena, no todo el país está en cuarentena, porque el gobierno ha entendido que la mejor manera de gestionar esto
es encontrar un equilibrio entre la operatividad y la salud, sin poner en riesgo la salud de la gente, claramente. Pero obviamente, ciudades donde hay focos altos de contagio, las declaran cuarentena. Aquellas ciudades como que no lo son, obviamente no lo están. Y obviamente son decisiones que se van tomando caso a caso y se van monitoreando. Por eso, obviamente, la intención de todo esto es, lo que siempre se ha dicho, es aplanar la curva. Y un mensaje que me gusta siempre comentar, eh, los estudios, la Organización Mundial de Salud dice y asegura que el 70% de la población se tiene que contagiar sí o sí. La vacuna no va a salir dentro de 12 años, de 12 meses. Por ende, y quizás más, y por ende es muy probable que el 70% de la población se contagie. El tema es que no nos contagiemos ahora, no nos contagiemos todos en el primer mes. La idea es que el 70% de la población se contagie durante 12 meses de manera uniforme y de manera casi equitativa, cosa de que la capacidad sanitaria permita atender a toda esa cantidad de gente que se va a ir dividiendo en porciones iguales. Por eso la idea es siempre aplanar la curva, para que bajen la tasa de crecimiento, pero que se aplane la curva no significa que estamos sanos o que no hay contagios. La gente se va a seguir contagiando, pero va a estar controlado. Y obviamente la idea es esa, y por eso Arica, dentro de todo, mañana se levanta la cuarentena porque se entendió que obviamente la cantidad de contagios bajó. Sin embargo, el hecho de que hayamos estado en cuarentena no significa que nosotros hayamos dejado de trabajar. Las empresas que hacemos logística, como el puerto de Arica, los depósitos, tenemos una categoría de empresa estratégica, por ende tenemos que cumplir ciertas normativas que nos exige el Ministerio de Salud y obviamente poder garantizar a nuestros clientes y sobre todo al COMEX boliviano que podemos seguir operando y de manera segura. Por eso mismo, acá pueden observar en este esquema el flujo que tenemos desde el puerto de Arica hasta Bolivia, donde podemos identificar los principales actores. Tenemos la aduana chilena, la aduana boliviana, que están en el cruce paso fronterizo Chungará, Tambo Quemado, a 4.500 metros de altura, entre menos 10 y 20 grados, que funciona generalmente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y tenemos obviamente el ingreso al puerto, los controles en fronteras, y en el caso de la Expo, obviamente los principales interlocutores son la aduana chilena en el control y el puerto de Arica. Y abajo tenemos el flujo de input, donde la carga que sale del puerto aparece el actor que es la ASPB, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, la aduana boliviana y la aduana chilena también en su control. Obviamente son los actores principales, pero en esta ruta, que se ha mantenido activa dentro de todo, a pesar de que ya les mostré cómo se contrajo la importación y la exportación. Independiente de eso, se ha seguido operando. Y obviamente tenemos que entender de qué manera. Tenemos ahí, lo primero, el complejo fronterizo Chungará, esta instalación nueva que se inauguró, entiendo, hace 2 años, que actualmente está trabajando desde las 8:30 hasta las 2 de la tarde. Quizás algunos han escuchado de que hay colas, hay filas enormes en la frontera. Efectivamente es así, pero esta semana algunos transportistas que han llegado a Citrans, donde trabajo yo, nos dicen que está vacío. Pero da lo mismo, la verdad que la situación en la frontera es muy volátil, a veces está full, a veces está vacío. Lo importante es que los camiones que están ingresando y saliendo están siendo monitoreados por tanto las autoridades de aduana, de migración y también por salud, Seremía de Salud, donde obviamente se revisa la cabina, se les exige el alcohol gel, la mascarilla, los guantes, y se les entrega también un documento a los transportistas para que puedan transitar en la ciudad independiente haya cuarentena. No significa que porque estén en cuarentena los conductores no tienen cómo sacar un documento para poder transitar. A todos se les entrega y todos pueden transitar. Obviamente, si el conductor anda en la playa y anda ebrio, lo más probable es que sí se lo lleven detenido porque eso no es un lugar justificado para que esté con su documento. Pero obviamente sí puede andar en las oficinas, en los bancos, en el puerto, haciendo trámites, y eso sí está permitido. La frontera, obviamente, por ahora está con el horario modificado, desde las 8:30 hasta las 2 de la tarde. Cuando vuelvan a estar de 8 a 8, eso lo sabrán ellos lo evaluarán, pero la frontera no está cerrada para lo que es carga.
Los otros actores en logística los tengo identificados ahí en esta imagen. Los círculos en rojo hablan del puerto de Arica, que lo pueden identificar claramente. Luego estamos los depósitos, donde está Citrans, y al lado el track center, que obviamente es un punto importante porque está el antepuerto, están los parqueos de camiones, y también hay otro depósito que es de ICE. ¿Ok? Tenemos que hablar de ellos también porque créanme que son también actores relevantes. Lo principal, el puerto de Arica, ellos se han enfocado en cumplir todo lo que la autoridad sanitaria ha exigido. Tenemos que entender que obviamente al ser una empresa estratégica se les exige aún más tener protocolos bien definidos y obligatorios para todos los que vayan a ingresar o a salir del puerto. Y en eso se han esforzado en controlar, como pueden ver, en los accesos, con la presencia de la autoridad, del gobierno y también todos los trabajadores con su respectivo elemento de seguridad y manteniendo la distancia que se exige, 1 metro entre personas. El lema del TPA siempre ha sido la continuidad operativa sin interrupciones. La idea es que el cliente boliviano, independiente de todas las cosas que puedan haber y que estamos conversando, sepa que por lo menos en Arica el puerto está haciendo todo lo humanamente posible con todos los protocolos y resguardos sanitarios que se están exigiendo para seguir atendiendo. Y hasta ahora ha sido así. Además, tenemos los depósitos. Pueden haber ahí los principales depósitos de Arica, como está Citrans, Medlock y Contopsa. Estamos todos a 5 kilómetros del puerto, en no más de 11 minutos estamos al lado. Y para los que no conocen qué es lo que hacen los depósitos, ustedes cuando traen contenedores, llevan contenedores desde Arica hasta Bolivia, full, y lo tienen que devolver, la mayoría se vienen vacíos hasta Arica. Esos contenedores no son devueltos en el puerto, ese es un gran mito, muchos creen que se devuelve dentro del puerto, no, se devuelven en diferentes terminales que son asignados por la línea naviera. En el caso de Citrans está asignado por Evergreen, en el caso de Medlock por MSC, por Mediterránea, con Topsa, que trabaja con Maersk, Sealand, Hamburg Süd y también con Seaboard, y obviamente DIC, que es un depósito que está en la entrada de Arica, al lado del Track Center, que recibe los contenedores de Hapag-Lloyd, CMA y COSCO. Todos estos terminales, estos 4, claramente tienen sus horarios de atención. Algunos los han reducido, algunos están con personal que está trabajando desde la casa, y obviamente la idea es que ustedes puedan devolver los contenedores en las condiciones que siempre se han hecho, ¿ok? Y no solo se devuelven contenedores, tenemos que entender que los exportadores gran parte mandan su carga para acá, para que terminales como el puerto de Arica o Citrans extraportuario, donde estoy a cargo, consolidemos esa carga. Nos envías sacos de azúcar sueltos y necesitamos contenedores. ¿Quiénes nos proveen de esos contenedores que luego se entregan en puerto? Son estos mismos depósitos. Entonces, claramente son un actor importante porque ese contenedor de importación que fue devuelto, este depósito lo revisa, evalúa que no venga con daños, evalúa que lo estés devolviendo en las condiciones y además le pone fin al día en que tú lo estás devolviendo. Acuérdense que siempre mantenemos 21 días en promedio de días libres antes de que comience el costo del demurrage. Cuando ese contenedor ingresa a este terminal, ahí se corta. Entonces, muchas veces hay dudas de cuándo ese contenedor se ingresó o no. ¿Ok? Por eso, los depósitos de contenedores son un rol también importante en esta logística, que siguen trabajando, siguen operando y que obviamente garantizan al transportista que viene a devolver carga, el contenedor, perdón, que se le va a recibir. Así como aquellas empresas que exportan, saben que en estos depósitos van a ir a contar con contenedores, los van a encontrar en buenas condiciones y obviamente ellos evalúan con qué naviera trabajar. Si van a utilizar los de Maersk, los de MSC, los de Evergreen, ahí verán con qué depósito. La verdad es que todos atendemos de lunes a sábado, todos trabajamos muy en línea porque todos hacemos prácticamente lo mismo. Y obviamente muy en línea con lo que hace el puerto. Todos estos actores que estoy mencionando tenemos nuestros protocolos de seguridad, de sanidad, que no los voy a detallar, pero sí los principales, que es el control de temperatura, la mascarilla por obligación, el distanciamiento dentro de las oficinas, el teletrabajo y obviamente el alcohol gel cada media hora para el caso de los trabajadores. Todo pasa por el autocuidado, ¿ok? Hasta ahora ninguna de estas empresas ha tenido un caso positivo,
por ende estamos tranquilos, estamos bien preocupados de que obviamente la seguridad se garantice, tanto para nuestros trabajadores como también para los externos que ingresan. No queremos que tampoco el chofer se vaya a contagiar. La intención es seguir trabajando y seguir operando. Además, no podemos dejar afuera los parqueos de los camiones. Obviamente, los transportistas que están en tránsito, que como les explicaba, ellos tienen su documento para poder transitar normal. Los representantes y tramitadores, es todo un tema. Hay una parte de todos ellos que hay informalidad, que no están constituidos como una empresa, entonces al no ser empresa no pueden sacar salvoconductos de empresa. Entonces están muy limitados a sacar salvoconductos de empresas, de personas, y obviamente eso no se da todos los días. Pero sí existen tramitadores, representantes que lo pueden sacar los salvoconductos y obviamente están operando y están yendo a hacer los trámites que se hacen para despachar carga, para hacer los pagos, etcétera, etcétera. Por eso mismo, las agencias marítimas y los bancos, las casas de cambio siguen abiertas. No todas, efectivamente, no todos los bancos, no todas las sucursales, perdón, están abiertas, pero sí cada uno de los bancos con los cuales trabajan estas empresas están abiertos, ¿ok? Además, siempre existe la modalidad de hacer pago en línea, pero eso ya a un nivel más local, ¿ok? Existen también agencias que tienen sus respectivas cajas y sus horarios de atención, pero la verdad es que ninguna ha dejado de atender. Algunas atienden más por vía telefónica, algunas te piden que vayas a hacer los pagos al banco, pero obviamente te siguen atendiendo. Acá lo más importante que es mantener la operatividad, cumplir las exigencias sanitarias que son legales y obviamente esos protocolos que garanticen la salud. ¿Okay? Es como nosotros lo hemos hecho, es como lo hemos gestionado como ciudad, cómo nos hemos puesto de acuerdo para todos hablar el mismo idioma y también detrás cómo el gobierno ha decidido darle foco a ciertas ciudades donde la curva se dispara y decreta cuarentena y cuando se controla le vuelva a dar pie para que vuelvan a buscar la normalidad. Es un equilibrio, es un modelo que aún no se sabe si va a funcionar. Queda mucho a criterio de las personas, de los economistas, de todos los puntos de vista que los quieran ver, social, económico, pero obviamente es la realidad, es la actualidad, es lo que está pasando. Nosotros, como Citrans, personalmente estamos viniendo todos los días, de lunes a sábado, y obviamente porque creemos que se puede seguir trabajando siempre que tomemos las medidas necesarias. Así lo entendió Medlock, lo entendió con Topsa, y lo entendió el Terminal Puerto Rica, el TPA, porque obviamente carga hay. Efecto post-COVID. Acá es cuando seguimos el hilo de esta historia que le estoy contando, de la carga, de ciertas cargas que sí se pueden manipular por contenedor, vía rampla, ciertas cargas que obviamente están bajando en su volumen hasta marzo, luego cómo se prevé que puedan comportarse en estos actores principales que les mencioné, el puerto, los depósitos, la frontera, los parqueos, las agencias de Arica, los tramitadores y todas las personas que están detrás. Obviamente tenemos que entender ahora qué es lo que se viene cuando esto realmente comienza a activarse. Primero, antes que todo, quiero hacer un punto, entre paréntesis. Les quiero contar que claramente, como hablamos de efectos post-COVID y hablamos de los desafíos, hay un desafío muy, muy importante en el que todos tenemos que hacer cargos. Nos tenemos que hacer cargo, perdón. Es el costo logístico que actualmente tiene Bolivia. El costo logístico se calcula obviamente sobre la venta. Es decir, si un producto vale 100, mi costo logístico, como es el de Bolivia, que sale ahí, es 18. Solo costo logístico, y es un costo bastante elevado. Tenemos que entender que obviamente Bolivia, según el INE, está en un costo logístico de un 18.1% del valor de la venta. ¿Cómo se interpreta eso? Si tú ves Estados Unidos, que es el que tiene menor costo logístico, es porque obviamente tú tienes que entender que si quieres competir con un país como Estados Unidos, o al lado con un país como Chile o Colombia, ya estás en desventaja porque tienes un costo más alto. Si quieres vender lo mismo, exactamente lo mismo, y tu costo logístico es más alto, tienes que ver de dónde reduces el otro costo
o sacrificas margen para obviamente competir. Y por eso, los que hacemos logística tenemos que entender dónde tenemos que atacar para que ese costo baje, para que obviamente nos volvamos competitivos. Y finalmente, ¿por qué hago mención de esto? Porque si el costo logístico de un país no es prioridad para los que estamos metidos en este rubro, obviamente vamos a pedir competitividad. Y ese costo puede que se siga incrementando con todas las cosas que hemos hablado hasta ahora. El costo varía claramente de la región. Vemos un costo logístico en Potosí, en Beni, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que varía desde un 14 hasta un 36. Los motivos por qué, claramente, hay costos de mano de obra, hay costos logísticos, acceso a carreteras, contrabando, un montón de cosas que obviamente un especialista lo podría detallar y lo podría abrir. Pero obviamente yo me quedo con el número final, el promedio, el ponderado, que es el 18.1%, que finalmente posiciona a Bolivia sobre el promedio de América Latina y obviamente sobre, quizás comparándolo con Chile, con bastante diferencia. Entonces, cuando queramos comparar, cuando queramos competir, primero tenemos que ver en qué condiciones estamos para hacerlo, ¿ok? Y lo que hacemos logística, lo que hacemos transporte, lo que hacemos bodega, almacenaje, transporte marítimo, tenemos que pensar siempre cómo yo aporto para que el producto finalmente sea competitivo. No tengo que ver siempre la opción de ganar más, en el sentido de, porque el cliente está dispuesto a pagar 10.000, le voy a cobrar los 10.000. Si finalmente me doy cuenta que en el mercado se cobra menos, tengo que acercarme a eso para que finalmente el producto se mantenga en el tiempo y sea sustentable. Eso lo digo a una opinión muy personal. Pero obviamente estamos enfocándonos en que hoy el producto, lo que Bolivia está vendiendo o está importando, y finalmente lo redistribuye, tiene que enfocarse a bajar este costo. ¿Cómo lo hacemos? Es el gran desafío que tenemos todos los que estamos metidos en esto. Claramente el costo entre grandes, medianas y pequeñas empresas varía y obviamente porque las grandes empresas tienen opciones a economías de escala y a negociar de mejor manera con los proveedores. Si lo vemos por industria, tenemos que obviamente hay un mix de costos donde obviamente los costos más altos están en la industria de minería, porque obviamente la carga vale más y por ende los costos de fletes, de mano de obra son más caros, ¿no? Por otro lado, tenemos que entender cómo se compone este costo. Y como les digo, del 18.1% que es el costo logístico, ese costo se distribuye un 46% en transporte. Y ojo, cuidado, transporte no es solo el camión. Acá hablamos de transporte marítimo, carretero, bimodal, aéreo. ¿Ok? Entonces, ¿y dónde aparecemos los terminales? Por ejemplo, en lo que es almacenamiento. Yo puedo tener tarifas muy bajas, pero finalmente puede que eso no impacte en el grueso. Nos damos cuenta que el tema del transporte sigue siendo el ítem que se lleva casi la mitad del costo logístico. ¿Qué hacemos para bajar eso? Creo que es un tema muy, muy interesante para quizás un especialista en transporte, un ingeniero en transporte, que nos pueda decir finalmente cómo se puede bajar el costo de transporte de un país. Más carreteras, más acceso a ferroviarias, no lo sé, alternativas, conectividad. Hay un sinfín de cosas que obviamente se podrían trabajar, pero que no son temas para esta presentación. Lo que sí es importante acá identificar que tenemos un costo como país alto, un costo Bolivia alto de logística. ¿Cómo hacemos para que con todo lo que hemos hablado, con lo que está pasando actualmente, no suba más y tampoco baje? ¿Y cómo lo podemos hacer para que baje? Y acá ya entro en la parte final. Ayer cuando terminaba esta presentación, traté de agrupar todos los puntos, toda la arista. Ya llevo 50 minutos, no me voy a alargar más. ¿Cómo podemos hacer para que identificar todas las cosas que tenemos que tener en cuenta en este post-COVID? Post-COVID, no
entendiendo que no es cuando se cure, cuando se encuentre la solución, la cura, sino post-COVID, cuando salgamos de cuarentena y las empresas comiencen a retomar la normalidad, entendiendo que normalidad es abrir las oficinas y operar, porque normal no va a ser. La gente va a seguir con mascarilla, seguramente el layout de la oficina va a cambiar, todo separado, gran parte va a trabajar desde sus casas, no lo sé. Pero cuando volvamos a eso, tenemos que entender cómo nos movemos. Y por eso agrupé en tiempo, la variable tiempo, la variable capacidad, la variable costo, y le puse la frase lo natural de la logística, o lo natural. Y me van a entender los que llevamos años en esto, que hay cosas que siempre van a estar en esto, y que haya o no haya pandemia, van a estar y tenemos que igual controlarla. Lo primero, que obviamente cuando hablamos de tiempo, es finalmente, vamos acá al lado donde está la flechita, es el tiempo que va a tomar la reposición de contenedores. Si bien es cierto, acá las navieras son las que van a tener que prever, predecir, entender cómo manejar sus stocks, obviamente si yo me pongo en el caso de que haya un desabastecimiento de contenedores porque la INPO baja, obviamente voy a tener aprox 30 días para que la importación comience a llegar y de esos el 30% se utilicen para Expo. Claramente no es así, claramente los depósitos tenemos contenedores, pero obviamente es probable que hayan prioridades en ciudades, en industrias, como quizás son los minerales o lo es la fruta en la zona centro, que obviamente van a requerir quizás prioridades para asignar contenedores. Pero sí, obviamente, va a haber un tiempo que tenemos que tener en cuenta en cómo yo soy capaz de reposicionar contenedores para poder atender a esa expo que quizás va a empujar bastante. Porque si se abre la llave de la expo y comienza a llegar full mineral, full azúcar, full girasol, chía, todas las cosas que saca Bolivia, los productos que está sacando, tenemos que ver si voy a poder contar con esos contenedores, ¿no? Además, en tiempo, condiciones para retomar las operaciones en origen y en destino. Está bien, puede que hayan intenciones de que el comprador que está en Estados Unidos quiera retomar la compra de mi producto, pero la condición de mi bodega, por eso le hizo condición de origen, mi bodega, ¿voy a contar con las condiciones para poder cargar, para volver a retomar la normalidad? Finalmente puedo tener las intenciones, puedo tener los contenedores, pueden un montón de cosas, pero si mi empresa no tiene los protocolos y aparecen contagios, es probable que me la cierren y finalmente no cumpla. Entonces eso va a requerir tiempo. ¿Cómo nosotros nos vamos preparando como empresas para poder trabajar y vivir con el COVID, con este virus? Nosotros lo estamos haciendo actualmente y estamos viviendo con ese virus presente. Pero obviamente las empresas que quieran volver a la normalidad van a tener que adaptarse y eso toma tiempo y toma cambio de hábitos, ¿okay? Temas culturales. Y lo mismo en destino, ¿okay? Vamos a la siguiente parte que habla de capacidad. Claramente los puertos. Tenemos que entender que van a haber problemas con la atención de naves, puede que se junten, puede que las capacidades de recibir camiones no sean un incremento abrupto, puede que los servicios regulares que llegan todas las semanas cambien las rutas, no lo sabemos, pero puede que suceda si es que no todos los puertos del Pacífico o de Europa, no lo sé, no cumplen con lo mínimo que se está pidiendo, que estar habilitados para poder trabajar. Entonces, claramente tengo que tener en cuenta eso. Los espacios y los bookings, esto es lo que vemos Expo, es un tema, siempre es un tema. Acá hay temas de estacionalidad, que es el siguiente punto, que está muy relacionado. Tenemos que tener en cuenta que existen países que en algunos meses importan o exportan más. Por ejemplo, lo más fácil, diciembre, full impo por la época de fin de año, de Navidad. Pero en Chile también se da la época de la fruta, donde sale mucha expo. Y obviamente las navieras, los espacios en los buques, se los dan con mayor prioridad a esas industrias porque obviamente es carga refrigerada y generalmente se paga en una relación de 3 a 1.
Es decir, un contenedor que se va con cualquier producto en un contenedor dry versus un reefer, claramente a la naviera le conviene mover el reefer. Entonces, tengo que ver con tiempo, tengo que entender que obviamente van a haber seguramente temas y tengo que hacer gestión con cómo yo eh, logro prever, conseguir los bookings a tiempo, los espacios y que se respeten. ¿Ok? Lo mismo, prioridades para la naviera según la estacionalidad. Ciertos países tienen prioridades, ciertas industrias, hay mucho más fuertes, y obviamente puede que se dé, no lo sabemos en qué momento esto va a volver. Pero si pensamos que en junio, julio, ojo, la marejada, ojo con la industria fuerte que se viene, no sé, la fruta o la madera, un montón de cosas, ¿ok? Capacidades en los terminales, y acá es cuando yo puedo hablar con más propiedad. Puerto Arica, Citrans Extraportuario, que somos una empresa nueva acá relativamente, tenemos que ver muy bien qué capacidad vamos a tener para poder consolidar, desconsolidar y almacenar carga, en caso de que esto comience a aumentar de manera progresiva y quizás cambien, obviamente, ciertos tipos de carga o requerimientos. Otro tema muy importante, en temas de capacidad siempre salen cosas, pero hay una que es muy importante que es la capacidad de arrastre. Y a veces los que estamos recién ingresando en logística cometemos errores en creer que podemos comprar mucho porque es el gran negocio de la vida, pero no me doy cuenta que quizás no tengo la capacidad para mover esa carga. Nos pasó hace 4 años que un importador se trajo 100 contenedores con un producto X y no tenía cómo moverlo porque un transportista le prometió, sí, 100, pero no todos de una. Entonces ese tipo terminó pagando $80.000 de demurrage porque no tenía la capacidad de transporte para llevar los 100 contenedores que llegaron en una nave. Si yo no tengo eso en cuenta, si yo me las quiero dar del gran emprendedor, tengo que tener muy en cuenta qué capacidad tengo para mover la carga, no solo en el buque, no solo de manera aérea, sino también de manera terrestre. Y qué capacidad tengo en mi bodega para recibir, qué capacidad tengo en frontera para pagar impuestos, tengo liquidez. Entonces, obviamente, son una suma de situaciones que tengo que tener en cuenta. Ojo. Costos. Lo más probable es que alguien quizás me pregunte qué va a pasar con los fletes marítimos. ¿Van a subir? ¿Van a bajar? Es una pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo. Yo no soy quien para decir, opinar, pero sí puedo intuir algo. Y es que el flete marítimo tiene una componente muy importante que es el dólar, ¿cierto? Y obviamente el dólar en este momento está por el suelo. Tenemos que entender que las navieras, como les comenté en el punto 2, están pasando por una crisis de liquidez, que van a tener problemas obviamente y que van a querer activar esto de manera rápida. Es muy probable que los fletes partan de manera muy atractiva para impulsar la economía, pero no va a tomar ni 2 ni 3 semanas para que suban, porque obviamente en medida que los países grandes empiezan a mover, la demanda aumente. Y finalmente todo esto es un tema de cuestión, es una cuestión de oferta y demanda. ¿Okay? Pero obviamente el factor petróleo hace que los fletes debiesen estar bajos y obviamente siempre existe un tema de un enganche de cómo yo atraigo a ciertas rutas y eso es con precio. Pero, como les digo, la demanda empuja y obviamente va a existir una oferta limitada. Y ojalá sea ese el escenario ideal, ¿no? Que tengamos mucha demanda de servicios y que la oferta de servicios, de rutas, esté apretada y va a ser un bonito desafío para todos. Actualmente el desafío es qué hacemos porque no tenemos que mover, porque está bajando todo. Y siempre he dicho que siempre hay que ver el peor problema. ¿Cuál es el peor problema? Que tengamos mucho que hacer o que no tengamos nada y que eso implique desempleo, implique quiebre de empresas, que implique problemas financieros. Yo creo que el peor problema es que tengamos mucho y de verdad tengamos que pensar cómo hacemos para atender todo, para solucionar, para no tener problemas de capacidad. Y esa es la situación ideal. Y yo creo que, según los grandes expertos, que va a tomar 2 a 3 trimestres más, volver a pensar en tener un repunte así, claramente tenemos que tener en cuenta esto, ¿ya?
Los fletes marítimos, bueno, los fletes terrestres, claramente, como les comentaba, el efecto one way, el efecto round trip, claramente es clave. Si la ruta Arica logra mantener ese equilibrio perfecto entre INPO y EXPO, el que va y vuelve con carga, vamos a hacer que los fletes estén relativamente accesibles, pero obviamente todo va a depender del petróleo, va a depender de la demanda. Si es que hay mucha carga o no, obviamente los transportistas tienden a subir los fletes porque obviamente tienen que discriminar. Por otro lado, ojo con la liquidez. Si yo soy un exportador y los acuerdos comerciales me cambiaron las reglas del juego, lo que hablábamos, si yo me comprometía a vender 10.000 toneladas mensuales y de repente me la bajan a 1.000, obviamente todos mis proveedores me van a cambiar las condiciones. Es probable que esos costos suban. Es probable que yo tome un crédito para ampliar y arrendar 2 bodegas adicionales para tener capacidad para poder cumplir con estas 10.000 toneladas. Y me doy cuenta que de repente no estoy vendiendo y tengo que tener liquidez para pagar eso, para pagar a la gente que tuve que contratar y también para pagar el sobrestock. Todo tiene un costo, ¿no? Entonces, puede que haya problemas de liquidez de los exportadores o de los importadores que finalmente no tengan cómo pagar los compromisos. Y si es que soy un exportador, puede que se estén demorando en que me paguen. Y cómo yo finalmente le pago al transporte, le pago al flete marítimo, le pago a los terminales, le pago a las bodegas, le pago a la gente, pago impuestos. Un montón de cosas. Y obviamente ahí el Estado, el gobierno, es el que tiene que poner las políticas, tiene que ayudar, obviamente a través de la banca, para que haya inyección de liquidez. Pero obviamente tenemos que tener en cuenta de que van a haber problemas, las empresas ya están en problemas y obviamente cuando quieran volver a echar a andar el motor, van a necesitar obviamente un capital de trabajo importante para poder iniciar este nuevo comienzo. ¿Ya? Un punto muy importante, el acceso a créditos. Lo más probable es que obviamente las condiciones cambien. ¿Okay? Dado que hay mucha incertidumbre, dado que hay empresas que necesitan liquidez, que es el gran tema, no todos van a dar crédito. Te van a pedir pagos al contado, adelantado, con garantía. Y eso las empresas van a tener que evaluarlo y es bueno que lo vayan trabajando con tiempo, porque obviamente al transportista se le paga con crédito, a veces se le dan adelantos, el gobierno paga a 30 o a 60 o a 90 días, y no todas las empresas tienen en este momento las condiciones para aguantar ese tipo de crédito, ¿no? Y lo menciono porque claramente es un punto importante para echar a andar tu empresa, tu negocio y finalmente la logística de ello. Por eso es un desafío. Por último, vamos a lo natural, a lo que ustedes ya conocen. Finalmente es lo natural, las marejadas. Imagínense, si esto vuelve a repuntar en julio y agosto, ustedes que conocen Arica y que el Océano Pacífico no tiene nada de Pacífico, sabemos que es época de marejadas. Y por más que el puerto de Arica es un puerto que es muy consciente y que le guste hacer inversiones que realmente aportan, tenga una tecnología como el short tension que permite amarrar y sujetar el buque para que cuando haya marejada no se mueva y no sea insegura la operación, finalmente hay momentos que las marejadas son muy fuertes y obviamente por más que tengamos todo esto controlado y tengamos la carga en el momento preciso, las naves van a omitir y eso siempre genera congestión, genera sobrestock y genera problemas. ¿Okay? Entonces también tengo que no dejar de tener en cuenta estas cosas. Los puertos y rutas en estado crítico, los acuerdos comerciales, el P por Q, que es lo que más también he hablado, o sea, tener bien en cuenta las rutas que está haciendo mi carga, los puertos en los que va a descargar, que los acuerdos comerciales se respeten, que el Q, si el que afecta, me varía en el Q, que es la cantidad de carga, me la van a cambiar, obviamente tengo que ver que el C, el costo, no varíe, y si el C varía, tengo que hacer que el P, el precio, también cambie, y qué poder de negociación tengo. O sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y también lo último, las nuevas tendencias de consumo. Tenemos claramente una nueva tendencia de las industrias a priorizar. ¿Okay? La industria de los alimentos, la industria farmacéutica claramente están empujando
y tenemos que ver cómo eso también pega al resto de las prioridades que tiene la logística, que tiene el gobierno y que finalmente hace que todo quizás se postergue. Acá les mencioné gran parte de las cosas que pude levantar, que siempre creo es bueno tenerlas monitoreadas, porque como les decía, controlar estas variables y transformarlas en constantes es un desafío día a día. Y como ante esto tenemos alternativas, créanme que no voy a hablar más de 2 minutos, un poquito de la alternativa que tenemos en Arica, que es Citrans. Más que todo, quienes somos, estamos acá en el barrio industrial, a 5 kilómetros del puerto, 5 hectáreas y somos un puerto seco. El puerto seco lo que hace es prácticamente lo mismo que se hace dentro del TPA, dentro del puerto de Arica, pero nosotros no atendemos naves, no atendemos buques. Es decir, todos los servicios de consolidado, desconsolidado que ustedes pueden hacer allá, también lo pueden hacer acá. ¿Ok? ¿Por qué se llama puerto seco? Porque claramente no atendemos naves, pero sí tenemos la aduana y obviamente el MIC, por ejemplo, se cierra acá y actualmente nos ha llevado a tener servicios que van entre 400 y 500 contenedores que se están consolidando de manera mensual. Ahí están nuestras instalaciones, tenemos por un lado nuestras bodegas con borato, con fertilizante, ulexita, abajo tenemos contenedores consolidados con azúcar, y obviamente tenemos nuestras máquinas, nuestros equipos y nuestro personal que se encuentra ahí en la foto, más una serie de contratistas que obviamente tienen la experiencia para manipular carga, como también transportistas que mueven la carga desde el puerto seco hasta el puerto de Arica y se entrega. ¿Ok? Yo no voy a hablar mucho más allá de la empresa, pero sí es importante aprovechar este momento para contarles que sí existen alternativas para ver dónde puedo almacenar, dónde puedo consolidar, dónde puedo desconsolidar en situaciones que necesito buscar alternativas en términos de costos, en términos de calidad. Cuando hacemos logística, entendemos que hay cosas que no pueden pasar nunca. Primero, el just in time, que no se cumpla. Que no llegue la carga en el día que yo dije es fatal. Es fatal. Que llegue antes también es complicado. ¿Ok? Pero a la vez, si le sumas que se agreguen costos que no estaban presupuestados, como un demurrage, o como costos de roleo, costos de ruma, costos de almacenaje, costos de estadía de los camiones, finalmente tienes que tener en cuenta que eso también te pega. Entonces necesitas alternativas y necesitas situaciones que te permitan controlar todo eso. Para finalizar, vuelvo a poner esta frase, que la logística es la ciencia de transformar variables en constantes. Yo les mencioné un montón de variables, un montón de situaciones que pueden pasar en la frontera, con el transporte terrestre, el tema del one way, el round trip, el tema de las estadías, cómo van a verse afectados los fletes marítimos, qué está pasando con el COMEX boliviano, cómo se está moviendo la balanza, ¿no?, entre INPO y Expo, qué estamos haciendo en Arica para enfrentar este coronavirus y qué está pasando en Bolivia, qué se está haciendo allá, eso lo saben ustedes mejor que yo, pero obviamente la tendencia es que lo más probable, las empresas tienen que hacerse responsables, no el Estado, las empresas, las personas, por definir protocolos para poder trabajar. El Estado, el gobierno, define qué cosas son obligatorias, pero obviamente no puede esperar que el gobierno lo haga todo. Las empresas obviamente tienen que ser líderes en impulsar estas medidas para que sus trabajadores puedan ir a trabajar de manera segura y puedan obviamente no contagiarse. Y de esa manera, en medida que cada empresa se haga responsable, se haga cargo, creo que podemos ir empujando esto. Así lo hemos hecho acá en Arica, así lo hemos hecho en los terminales de carga, entendiendo mucho que las personas son lo más importante, que la salud es lo más importante y que si queremos seguir trabajando tenemos que ponernos serios, tenemos que tomar medidas duras y que obviamente vayan muy en línea a lo que la contingencia lo está pidiendo. Hay muchas cosas de las que podría profundizar, son las 7:10, me llevo 1 hora 10 minutos. Creo que llego hasta acá, mi presentación. Voy a abrir el chat en este momento para ver si hay alguna pregunta. Susan, si estás ahí, no sé si me quieres comentar algo, pero la verdad es que nosotros, yo como Diego Correa, o también a través de la empresa en la que estoy trabajando,
les queremos transmitir que obviamente se está haciendo todo lo posible para que este virus no nos complique, no nos ponga en jaque la operatividad. Sabemos que Bolivia está en cuarentena total, sabemos que existen problemas sociales, como también lo existen acá y como en todos los países, es un hecho que está pasando, y que obviamente sabemos que todos queremos volver a una normalidad donde podamos sentirnos libres y también podamos tener la tranquilidad de que estamos trabajando y produciendo. Eh, pero la invitación es esa, tengamos en cuenta, tengamos consideración todo, todos los puntos que les mencioné y obviamente ustedes en base a su experiencia lo más probable es que tengan otras cosas que agregar y finalmente hacer de esto que sea algo productivo, eficiente y que ese 18.1% que les hablé baje. Ese es el gran desafío que tenemos todos. ¿Ya? Bien. Ingeniero Diego, ¿me escucha? Sí, por supuesto. Tenemos una pregunta en el chat de Diego Terceros. Él consulta si al desconsolidar carga en Citrans, igual se debe pagar el ASPB más el costo de desconsolidado de Citrans. Ya, perfecto. Bueno, Diego, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que nosotros actualmente estamos haciendo solo exportación boliviana. Estamos trabajando el azúcar, estamos trabajando fertilizantes, aceite, madera, pero obviamente INPO aún nada. Ya estamos trabajando, hablando con ASPB para que obviamente se defina un procedimiento para que obviamente podamos desconsolidar carga. Es lo que más queremos hacer. Pero obviamente estamos esperando a que obviamente se autorice ello por parte de dicha institución. Creemos que... no sé qué pasó. ¿Estoy ahí aún? Sí. Creemos aún que se pueden hacer algo, pero la verdad es que no te podría responder porque aún no tenemos un acuerdo, aún no se puede trabajar con ASPB, estamos esperando su respuesta y se ha avanzado bastante en estas últimas semanas donde obviamente hay necesidad por alternativas. Pero si me preguntas por Expo, tú puedes atenderte directamente con nosotros a través de un operador logístico o a través de tu persona y obviamente cotizando los servicios. La IMPO es diferente porque la importación pasa toda a través de ASPB y por ende si yo quisiera sacar carga del puerto necesito la autorización de ello. Y para ello ASPB tiene que autorizarlo. Así que por ahora IMPO no hemos podido hacer, pero un puerto seco sí desconsolida. Nosotros desconsolidamos actualmente carga peruana, carga chilena y obviamente exportación boliviana. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, vamos a dar un pequeño espacio para todos los que quieran hacer sus consultas. El chat está abierto o también la pueden hacer por audio. El ingeniero va a estar disponible unos minutos, así que los invitamos a que puedan hacer sus consultas. Se quedaron dormidos, Susana. Me pasé en el tiempo, creo. Bueno, de todas formas, igual vamos a estar a través de la fundación invitándolos a participar de más cursos que vamos a programar. Licenciada Natalia, la veo conectada. ¿Tiene alguna consulta? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Diego? Hola, Susan. No, solamente felicitarte, excelente presentación y bueno, muy buena iniciativa de IDEA. En conjunto, gracias por poder actualizarnos y darnos los parámetros para continuar con este desafío y bueno, ¿no? Es una época de contribuir todos los actores del comercio exterior para poder salir airosos de esta situación. Perfecto. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Natalia. Ingeniero, muchas gracias a usted por la presentación. A nombre de toda la Fundación, agradecemos también a todos los que pudieron participar y bueno, pronto les llegarán más novedades sobre todos los cursos que estaremos dictando y el enlace de la grabación también lo vamos a pasar al grupo para aquellos que quieran volver a repasar algo de la presentación, vamos a estar conectados. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Susan. Muchas gracias a todos.
Cuídense y ojalá que le haya servido esta horita que nos tomamos y obviamente espero poder verlos pronto en una exposición en Santa Cruz o en La Paz o en cualquier lugar de Bolivia donde se pueda. Y obviamente las puertas están abiertas, si que quieren venir cuando se pueda claramente a nuestras instalaciones, a nuestra oficina, la verdad las puertas están abiertas. Feliz de explicarles cómo nosotros trabajamos. Y también cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, contáctenme. Susan tiene mis datos, mi correo, mi número de teléfono. Y la verdad, eso, toda la voluntad para poder colaborarles en lo que se pueda. Así que de verdad, muchas gracias, que tengan buenas noches, cuídense harto y harta salud. Gracias. Hasta luego.